Bienvenidos al programa Unidos en el Amor de Cristo. Tenemos ahora esta tarde el pastor que está aquí con nosotros, el pastor Hernández, de nuestra misión que está en Santísima Trinidad, que tenemos ahora la oportunidad de estar aquí hablándole sobre lo que vamos a unirnos en Cristo, en el amor de Cristo. Y ese es conocer la misión que nosotros tenemos en este mundo, de que en realidad estamos ahora preparados para ayudarle a ustedes a entendernos a nosotros, porque estamos unidos en Cristo y somos luteranos. Entonces, un programa que empezó hace más de 500 años y este año estamos celebrando 500 años de la Reforma. Y por eso que estamos aquí, para darle una forma de entender ustedes que estamos unidos en Cristo, en el amor de Cristo, y tenemos la misma necesidad de comunicar lo que es lo más importante que para nosotros nació hace más de 500 años con uno que es Martín Lutero, que fue uno de los, fue el reformador de nuestra iglesia. Y ahora vamos a aprender un poquito sobre la historia, y el pastor Hernández nos va a guiar un poquito de unas secuencias que ocurrieron, entonces, para que entendamos un poquito más la base de cómo somos o quién somos. Y ahora, pastor, enséñanos un poquito sobre qué es lo que es la historia de nosotros como luteranos. Sí, Pastor Heimer, gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones en Cristo Jesús. Ciertamente que hablar de la Reforma Protestante de Martín Lutero es toda una historia, pero partamos de una afirmación. Cuando hablamos de la Reforma y de un reformador, que es el pastor Martín Lutero, vamos nosotros a dejar muy claro que él no es un hombre que se improvisa de la noche a la mañana. De hecho, él forma parte del seno de la Iglesia Católica Romana en su tiempo. Él es un monje de la Orden de los Agustinos. Él se ordena sacerdote de los agustinos. Él celebra su Santa Misa. Él va desarrollando una vida normal como parte del clero dentro de la Iglesia Católica Romana. Por eso, hablar de la Reforma y hablar de Lutero es muy importante que veamos el contexto de la historia cristiana, porque en esta Reforma Protestante se originan cambios necesarios para la iglesia de aquel tiempo, y este movimiento, que se origina en el siglo XVI, es instigado por la necesidad de mejorar a la iglesia cristiana. Y cuando hablamos de reforma, hablamos de corregir errores que se estaban dando y que se estaban viviendo y que se estaban practicando en el seno de la iglesia de aquel tiempo. Entonces, en 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis, vimos que él mostró una polémica que abordaba precisamente cuestiones relacionadas con un tráfico que en ese momento se estaba dando de indulgencias, que la iglesia estaba promoviendo, si ustedes quieren, con fines recaudatorios, porque había que terminar la Basílica de San Pedro y faltaba plata. Pero también tenemos que hablar de la historia de Lutero y su reforma. ¿Cuál es el papel importante del pastor Martín Lutero en esta reforma? Se dice que desafió a la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa
Y Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Jesucristo y no se requería necesariamente de la asistencia de la iglesia. Esta reforma se avivó y entonces, ¿qué pasó? Hubo un descontento dentro, en el seno de la iglesia de aquel tiempo. Lutero, queridos hermanos, fue un hombre como todos los demás, débil, frágil, pecador, que vivió también aterrado por la mentalidad de aquel tiempo, cuando se hablaba de un juicio final. Cuando él todavía como monje llegó a pensar que él podía reconciliarse con Dios haciendo penitencias, flagelando su cuerpo, haciendo ayunos extremadamente. Pero entonces, ¿qué pasó? Él buscaba a un Dios piadoso que lo pudiera amar. Y esa fue su inquietud principal. Vemos en nosotros, en el pastor Martín Lutero, un llamado especial. Un hombre entresacado de un pueblo, con todas las carencias, con todo lo que implica esa naturaleza humana de la que estamos hechos. Pero viene la fortuna de que él, en su formación, es enviado a una visitación a Ciudad Santa, Roma, y vio él muchas cosas cuando llegó a Roma. Él vio un mercado donde se negociaba con la salvación. Él encontró una miseria espiritual muy notable. A él le tocó escuchar ahí la venta y el impulso de querer hacer entender al cristiano de aquel tiempo la importancia de una reliquia, hablando de cosas como astillas, como espinas que habían formado parte en el juicio y en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El Papa de su tiempo, Julio X, entonces en esa necesidad de recaudar fondos, dice la historia de la Iglesia, que promovió la venta de las indulgencias. Y entonces Lutero dijo, esto no es posible, tenemos que corregir, tenemos que reformar. Estas no son enseñanzas que brotan de la palabra de Dios. Estas son enseñanzas humanas. Estas enseñanzas no son ni doctrina, al contrario, hacen daño a las conciencias de los que buscan reconciliarse con Dios. Las penitencias físicas y dolorosas a esas conciencias las llevaban a buscar su salvación, y Lutero, cuando regresó de Roma, él regresó decepcionado. Él le dijo a sus superiores, yo ahí no encontré cómo es que el hombre es salvo. Pero queridos hermanos, eso no solo pasa en Roma. A lo mejor ustedes quieren dar un vistazo a la historia y muchas cosas de esas se siguen repitiendo. Alguien llegó a decir dentro de la Iglesia Católica tradicional que nadie fuera de la Iglesia romana podía ser salvo. Y esto Lutero lo cuestionó. Por ejemplo, dice Lutero, si nosotros creemos en verdad en un Cristo que es Salvador, vamos a Él tal cual es, como Dios, como nuestro Salvador. Pero no necesitamos puntales, ni símbolos, ni este tipo de compraventa. No. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros estamos reconociendo que Él es el único
que puede perdonarnos de todos nuestros pecados, que Él es el único que me hace hijo de Él y que yo también estaré un día con Él. Entonces, esa situación que Lutero protestó era precisamente contra este tráfico de indulgencias. ¿Cómo un documento que yo compro con mi plata me puede a mí llevar a conseguir la salvación eterna o liberarme de un juicio final? No, no es posible, queridos hermanos. Y hoy en día, si ustedes se fijan, ya esto no tiene resonancia. Esto ya ha venido quedando en el pasado. Si ustedes observan y escuchan, muchos predicadores ya no hablan de un estado intermedio al que yo tengo que llegar, como es el purgatorio, y ya ni hablar del limbo, porque esas doctrinas han quedado caducas. Sí, pastor, yo creo que es importante que sabemos que en ese tiempo era un tiempo de la oscuridad, es decir, que hasta la Biblia estaba en una forma en cadenas, ¿no? Porque estaban haciendo, entonces las personas que le estaban haciendo, copiándolo, haciéndolo a mano, no había la imprenta en ese tiempo. Es una cosa que estaba en ese tiempo comprando lo que es el papado, había ese tipo de situaciones en ese tiempo. Después vino entonces, ese tiempo en la oscuridad cambiaron entonces a algo que en realidad se ve una mejor forma de trabajar. La iglesia luterana en ese tiempo, Martín Lutero tradujo la palabra de Dios en el idioma alemán, es decir, que unió a los alemanes con el idioma que él tradujo la palabra de Dios, y lo bueno es saber que el enfoque de nosotros es estar unidos en Cristo Jesús y ver qué es lo que había pasado entonces en la Reforma. También vino otros reformados que se llamaba Zwingli. Zwingli fue uno de los reformadores que quiso ponerle el énfasis más en las emociones y quitar todo lo que se parece, los altares y todo lo que en realidad como está poniendo una forma de vivir contra la iglesia de ese tiempo, en vez de poner a Cristo primero en su vida. Y ese es el cambio que nosotros no entendemos entonces, que lo que estaba pasando en ese tiempo era un tiempo muy oscuro en la vida. Y la realidad es que podemos mirar ahora que las cosas no son tan buenas en la forma de vivir nosotros como cristianos, y que necesitamos unirnos en saber que si esa enseñanza ahora necesitamos cambiarlo a enfocar más a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue ayudándonos entonces un poquito sobre la historia de lo que nosotros tenemos, pero vamos a tener un video musical y continuar en algunos minutos que siguen. Que Dios le bendiga. Regresamos al programa Unidos en el Amor de Cristo. Y la realidad, eso es lo principal de nosotros como cristianos, que sabemos que cuando se ama, estamos ahora haciendo lo que Dios quiere que debemos de hacer. Y la realidad es que el amor no es algo que viene por ver un programa de Hollywood y, como dicen, el amor que estamos mirando, de ese tipo de amor. El amor es algo que es profundo, pero hecho por Dios mismo. El fruto del Espíritu es amor. Así que si uno piensa que es normal que uno va entonces a tratar de ir a buscar el amor en otras partes de lo que nosotros estamos enseñándole ahorita, si hablamos del fruto del Espíritu, es el amor, y tenemos que ir al lugar donde se encuentra ese tipo de amor,
en la palabra de Dios. Y le pido ahora al pastor Hernández que nos lea a un pasaje de la Biblia para concentrarnos en ese pensamiento. Sí, dice la palabra de Dios ahí en Lucas 21, en el versículo 33 y 34, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es palabra de Cristo. Sí. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente. Lo que estamos nosotros aquí comentando, queridos hermanos, no solamente es una historia. En un proceso de cambio se sufren muchas consecuencias. La Reforma tuvo momentos también muy difíciles. También hubo derramamiento de sangre. La historia lo hace constar. Pero era necesario, porque nosotros exponer una historia de 500 años tiene que ser a la luz del Espíritu Santo. Y no vamos a hablar solamente de cosas negativas. Hoy el Señor Jesucristo nos dice que pueden pasar muchas cosas y que el cielo y la tierra pueden pasar, pero que su palabra nunca pasará. Y esa era la constante preocupación del pastor Martín Lutero. ¿Cómo llegar yo a encontrarme con un Dios pacificador, un Dios amoroso aquí en su palabra? Esta es su revelación. No está en el hábito, no está en una actitud, no está en una postura. No, esas cosas son adiáforas. La historia nos tiene que hacer reconocer esa inquietud de esta mente brillante, de este hombre, de este pastor entresacado de su pueblo y llamado por Dios, que a sus 63 años con su pluma ha dejado un legado que viene caminando por 500 años. No es un improvisado, no fue un renegado, no fue un hereje. Quizás en su tiempo lo llamaron rebelde, hereje, genio. No, es un hombre de Dios. Y la iglesia tradicional hace años dijo, fue un hombre muy religioso y altamente espiritual. Entonces, queridos hermanos, el pastor Martín Lutero para nosotros no es una fuente de imitación, para nosotros es una inspiración, como Moisés, como Jacob, como Pablo, o sea, hombres llamados por Dios, sacados de su vida ordinaria, de sus labores, de sus ocupaciones, llamados a confirmar que la única fuente y la única revelación es la sagrada palabra de Dios. Sí, y tú sabes una cosa, pastor, es que hasta llamando algo Martín Lutero, por ejemplo, si le está diciendo esa iglesia es de Martín Lutero o algo así, es decir, como si fuera una mala palabra, decir que ese no, ¿por qué van a ponerlo el nombre de Martín Lutero? Pero algunas veces lo estamos diciendo porque él es el nombre de él no es el valor, pero de todas formas si lo quieren decir como si fuera una mala palabra, estamos listos, porque lo que él estaba enseñando era muy importante, que tú y yo necesitamos saber. La Biblia está inspirada por Dios y siempre lo tenemos delante de nosotros. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redigir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el énfasis es la palabra de Dios, y lo que sigue es entonces la obra
de seguir adelante sabiendo que la base de nuestra fe, cómo vamos a vivir, qué moralidad vamos a tener, qué es el fin de lo que tenemos aquí en la palabra de Dios, siempre está entonces la mirada en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es en la más que nos cambió la idea de que estamos salvados por alguna obra, alguna indulgencia, algunas cosas que estamos haciendo, entonces a la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos celebrando 500 años ahora de la Reforma, estamos usando entonces el mensaje que es todo que estamos pensando es Cristo Jesús. Él es el que estamos mirando y nuestra mirada no debe de estar en alguien que fue nada más útil por Dios. Y la realidad, eso es lo que Dios hace con ustedes. Tú eres la sal del mundo. Tú eres la luz del mundo. La Biblia está hablando cuando yo voy a la cárcel, voy ahora al lugar donde están detenidos las personas, sabemos que Cristo está ahí. La Biblia dice, estuve en la cárcel y me visitaste. Y como uno piensa, bueno, la realidad, usted no está esperando una forma como si fuera un fantasma o algo así que viene y le está haciendo esa idea que está aquí con nosotros. Dios está trabajando de una forma de personas como Martín Lutero y como ustedes, que en realidad pueden entonces estar trabajando como Dios quiere darle a ustedes el mensaje de cómo Dios trabaja, y lo importante es que ustedes son instrumentos de Dios. Martín Lutero fue instrumento, Dios lo usó de una forma en su tiempo. Y la realidad es que ustedes entonces van a diferentes lugares. Nadie puede entrar algunas veces en donde ustedes están ahí en el corralón. Yo no voy a donde están ellos. Así que Dios nos usa para ser instrumento de Dios, lo mismo que lo usó a Él. Y estamos mirando entonces ese tipo de pensamiento como Dios lo usó a Él para ahora empezar un movimiento que está poniendo el énfasis en la palabra de Dios, que está inspirada, que está en las condiciones que debe de respetarla. Hasta le está hablando muchas veces de una disciplina para saber que cuando uno inventa algo de lo que la palabra de Dios está diciendo, está cambiando la base. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Primera de Timoteo, ahora estamos mirando ahí. Bueno, no me acuerdo ahora el mensaje, pero estamos mirando ahora en la palabra de Dios que yo creo que es cuando los ángeles adoran a Jesús. Bueno, en ese verso nosotros sabemos que la Biblia le está diciendo las palabras entonces de doblar sus rodillas delante de Dios. Y estamos hablando de los ángeles delante de nuestro Señor Jesucristo, doblando sus rodillas. Y la palabra que uno hace para entender la palabra de Dios es saber entonces entenderlo en el idioma que lo está diciendo. Y el idioma es pronesteo, es poner, pronestosan, es la palabra en griego que doblar sus rodillas. Bueno, a alguien no le gusta que alguien adoran a nuestro Señor Jesucristo y cambian entonces esas palabras a entender que es rendir homenaje y eso se hace a la bandera. Pero Dios quiere que usted sepa, la palabra de Dios le está dando exactamente qué es lo que dice el mensaje de Dios. Y para que todos entiendan que la palabra de Dios siempre le está indicando a nuestro Señor Jesucristo. Y este programa, Amor a Cristo, es lo que tenemos en mente para que ustedes sepan que la reforma de los 500 años de la Iglesia Luterana siempre nos llama entonces reformando a la Iglesia, a la mirada a lo que son los problemas de ese tiempo, en los tiempos de la oscuridad. Ahora, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad eso es lo que estamos poniendo nuestros ojos en lo que estamos estudiando con la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nosotros tenemos en mente ahorita. Pero hay que saber
entenderla y hay que buscarle la forma de saber qué es lo que está enfocándose todo. Y la realidad es que Dios está siempre mirando la forma de unirnos en Cristo y nos está dando algo, la base para poder unirnos en Cristo es la palabra de Dios. Y eso fue la reforma de hace 500 años. Y hubo muchas personas que estaban haciendo parte de ese deseo de cambiar entonces lo que se estaba mirando en ese tiempo, las cosas que usted mencionó que se estaba haciendo en la iglesia, y se sabe que entonces Dios quiere cambiar nuestros ojos y entender que no solo hay los problemas de este mundo que tenemos que buscar solución, porque había ese tiempo de la iglesia Sistina, y esa iglesia Sistina entonces fue lo que nosotros vemos unas necesidades para pintar el lugar y el costo, y la iglesia tuvo que buscar la forma de, a través de indulgencias, para poder resolver ese problema. Y nosotros hoy día tenemos muchos problemas en nuestra vida, pero no hay que buscar la forma de que es contra la Biblia, de ponerle entonces la Biblia como la solución de poder hacer las cosas físicas, y entonces no seguir lo que es la corriente de la Biblia. Empezando con los principios de la Biblia, como Adán y Eva, ahí encontramos entonces lo que Dios nos está enseñando a ustedes y las necesidades para el perdón de sus pecados. Porque Adán y Eva pecaron y a través de eso vino la muerte. Y sabemos que eso es el problema que tenemos, que Dios dio su solución en la cruz, cuando nosotros sabemos que Dios dio su vida en la cruz para que ustedes tengan vida eterna. Y ese tema viene de Génesis al Apocalipsis, y eso es parte de lo que estamos aprendiendo, Pastor. Sí, definitivamente nosotros tenemos que considerar, retomando la idea de la reforma luterana, las palabras de Cristo que Lutero hizo suyas, cuando por ejemplo aquí dice Jesucristo nuevamente en Lucas 21, ahora en el versículo 36, dice: por lo tanto manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. En ningún momento Lutero no quiso él formar una iglesia, ni darse gloria a sí mismo. Alguien nos ha llamado luteranos por Lutero, pero no, Lutero no es el fundador de una iglesia, no. Lutero es un amante, un estudioso asiduo de las Sagradas Escrituras, como los debe haber también dentro de la iglesia tradicional, pero no encajonados bajo un sistema de educación, no, a la luz de la palabra de Dios, que resplandezca la verdad, que se cumpla ese mensaje del Evangelio que es Cristo, cuando Él dice que la verdad es la que verdaderamente nos hace libres, y la verdad es la palabra de Dios. La interpretación subjetiva, o a mi modo, que yo le quiera dar a la Sagrada Escritura, ese va a ser el problema. Ese va a ser lo que sigue haciendo que haya la necesidad de que la iglesia se siga reformando, porque la iglesia continúa en una reforma. No se encajonó de 1517 a 2017, no, la iglesia se sigue renovando, los sacramentos siguen presentes, se sigue administrando esos medios de salvación, esos medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros verdaderamente los aprovechemos, como el sacramento de la Santa Cena, el comer del cuerpo y el beber de la sangre de Cristo para perdón de todos nuestros pecados, el bautizarnos
para ser lavados, para ser limpiados, para ser perdonados de ese pecado con el que nacemos y que nos hace dignos de estar en la presencia de Dios. Esa fue la constante inquietud del doctor Martín Lutero. Sí, y la realidad es que nosotros como creyentes ignoramos lo que la Biblia dice. Cuando está hablando el pastor de los sacramentos, esta parte de lo que está diciendo: toma y come, este es mi cuerpo dado por ti, toma y bebe, esta es mi sangre derramada. Esas son cosas bíblicas, y hay gentes que no le gustan las ideas, pero la realidad es que la Biblia le está diciendo esas cosas, y uno, si quiere cambiarlo, bueno, lo pueden hacer, pero la realidad, si vamos a estar unidos en Cristo, debemos de guiarnos lo que la Biblia dice, ¿no? No estamos ya con una mentalidad que alguien nos formó, y ese es el problema muchas veces, que uno crece con las ideas y nunca ven lo que la Biblia le está diciendo. Se encuentra entonces en ignorar las cosas que la Biblia dice, y eso pasó muchas veces cuando hubo otros que estaban ahí en ese tiempo, tirando todo lo que se aparecía de lo que era algo histórico, como el altar, como en el altar era algo simbólico que se está usando en el servicio, que le está recordando del sacrificio, primero de Abraham con su hijo. Estaba hablando sobre el sacrificio, el cordero que estaba ahí. La historia del altar es algo que es parte de lo que es la iglesia, y también quitar las ideas que están ahí en la Biblia. No es algo que en realidad estamos siguiendo lo que la Biblia dice, en vez de lo que alguien me dijo que está mal o algo así. Guíense por lo que la Biblia dice en las ideas, no porque alguien les estaba diciendo que está basado en los errores que uno le ha enseñado de chiquito. Enfoque sus ojos en Cristo Jesús, no en los hombres que le están dando otras ideas, que en realidad nosotros debemos de mirar que nos está cambiando nuestra mentalidad. Estamos unidos en Cristo. Vamos a aprender de otros lugares que están hablando en cosas que dice la palabra de Dios. Continuamos ahorita con un video musical y seguimos adelante. Continuamos ahora con este programa Unidos en el Amor de Cristo. Y ahora vamos a escuchar al pastor ahora Hernández, que nos va a hablar un poquito de un resumen que tenemos ahora. Sí, entonces podemos terminar este día con este tema de la Reforma y hacer nuestra esa escena donde el Señor Jesucristo está en medio de dos ladrones, de dos miserables que se habían ganado la crucifixión por lo que habían hecho. Y uno de ellos no confió, no reconoció, no pidió el ser librado de esa condición de muerte. Y sin embargo otro, movido en su corazón, le dijo: pues ten compasión de mí, acuérdate de mí cuando estés allá en el cielo, cuando estés en el reino. Y Jesucristo en ningún momento lo cuestionó ni le preguntó: pero espera, ¿tú qué hiciste? A lo mejor tú agitaste las masas, a lo mejor cometiste no sé cuántos homicidios, a lo mejor fuiste un violador, o a lo mejor mataste niños. Jesucristo se llenó de compasión y le dijo: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces todo lo que nosotros hemos hecho y el pasado del que hemos hablado, para Dios ya no cuenta. Lo que cuenta es esa confianza, ese deseo de verdaderamente dejarnos en las manos de ese Jesús que en la cruz derramó su sangre para perdonarnos
de todos nuestros pecados. Y si vamos a estar unidos en Cristo, nosotros debemos de saber la diferencia en lo que es la ley y el Evangelio. Y la realidad es que nosotros, cuando alguien esté diciéndole que tú no vas a entrar al cielo si tú hiciste esto, eso, eso. Y la realidad Dios está diciéndole a ustedes que primero que la ley nos condena, la ley, la realidad nos viene al conocer que somos pecadores y la ley entonces nos trae a la muerte. Es así que lo que pasó con Adán y Eva. Y el caso entonces debemos de entender que la ley nos enseña entonces el camino, es una forma de regla para guiarnos a donde nosotros debemos de ir. Y nosotros debemos de ver que también es como un espejo que nos miramos y nos vemos que sí, en realidad somos pecadores. Y esas son las ideas que tenemos con la ley. La ley entonces está en una condición que no nos va a dar la vida eterna. Así que si alguien le dice, si tú vas a esa iglesia, no vas a tener la vida eterna o algo así. No tiene que ver nada contigo. La ley nada más que es lo que le enseña, que no tiene que ver nada contigo. Pero la realidad es que la vida eterna hay nada más que un camino. Yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino. Y sí hay diferencias en diferentes iglesias, pero siempre busque las cosas que le está dando entonces el Evangelio. Sí, tenemos muchas reglas en muchas iglesias, etcétera, etcétera, pero no dejen que le quite sus ojos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, y es el que nos está siempre dando ahora lo que nosotros tenemos, nuestra forma de vivir. Es una forma que debemos de vivir, no estar obligado por la ley, pero es una forma diferente. La Biblia dice, por la gracia somos salvos, por medio de la fe, y no es para nadie que se jacte. Efesios 2, 8 y 9. Y eso es parte de lo que es la reforma, cuando escuchamos de los 500 años que nosotros tenemos de una iglesia reformada. Y entonces tenemos ese pensamiento, siempre tenemos eso. Ahora, durante este tiempo, queremos darle a ustedes la oportunidad de las oraciones que ustedes pidieron en este tiempo. Quizás no lo podemos atender todo y quizás vamos a algunas preguntas que ustedes tienen en este lugar. No lo podemos contestar ahorita, pero lo podemos llevar a los tiempos que otros días, la semana que viene, que vamos a seguir con el tema de estar unidos en Cristo Jesús. Aquí tenemos Esperanza López, que sus resultados médicos salgan bien, sanidad, eso es lo que necesita ella, y le pido que Dios esté con ella y le ayude con esas necesidades. También ahora le pedimos por Verónica Galván, por su hija Janet Galván, quiere protección en viaje y sabiduría de Dios, porque van con el pastor que está ahí comentando, Guillermo Maldonado, y le pedimos que Dios esté con ella en este tiempo y que Dios le guarde y la guía. También por Martín, por restauración familiar, Dios obra para que haya acuerdo con sus hermanos, para que todos le ayuden y no la dejen sola. Y eso es algo muy lindo que Dios está haciendo. Dios les recuerda que nunca la va a separar, que nunca la va a dejar sola. La Biblia nos dice en Romanos 8:35 que el amor de Dios siempre va a estar con ella. Nada lo puede separar de ese amor. Míralo en Romanos 8:35, le va a recordar que el amor de Dios siempre, nunca se va a separar de ella. Así que con Víctor, salvación y liberación de alcohólico, el alcoholismo. Y sabemos que esas cosas son muy difíciles. El cuerpo está siempre pidiendo algo, pero sabemos que el fruto del Espíritu, entonces es donde viene Dios, es que nos cambia de ese
problema que tenemos físicamente, y sí se puede ir a ayudar a alguien con alcohólico anónimo si lo tenemos en nuestra iglesia, pero sabemos que también el Espíritu Santo puede entonces cambiar a Víctor para ayudarle, y eso es lo que debemos de tener en nuestra mente siempre con lo que Dios está dando en sus vidas cuando hay tantas dificultades. Piensa que uno trata de decir cosas como yo quiero hacer ejercicio y de ese tipo de cosas para mi vida, pero la realidad es que es muchas veces imposible por uno, pero que el Espíritu Santo puede ayudar. Y también a Carlos por sanidad, que Dios le dé entonces lo que es lo más importante muchas veces en lo que es el cuerpo. Cuídalo y protégelo de esos problemas que tiene, que es físico. Roberto, yo creo que Minoles, familia ahora necesita aquí. Pastor, ¿qué es lo que pone ahí que es la necesidad? La familia Mireles, sus taita. Sí. Por sus finanzas. Por sus finanzas. Sí. Y ese es un problema bastante grande hoy día. Sabemos que las finanzas, y tú sabes que eso es los problemas que nosotros tenemos en nuestro mundo. Hay tanto para oración, pero lo que vamos a hacer entonces, poner algunas de esas cosas para nuestra iglesia, para poder orar por ustedes en otros tiempos. Sabemos que hay muchas necesidades aquí, y yo creo que vamos a tener que seguir orando por ustedes en los futuros programas que tenemos, ¿ok? Siempre entunándose ustedes a este programa que está Unidos en Cristo Jesús. Y vamos a seguir entonces la semana que viene hablando sobre lo que es este tiempo de primero nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos va a unir, y que la palabra de Dios es la base, lo cual vamos a utilizar con la forma de unirnos en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga entonces y nos guarde. En Dios nosotros estamos.